¿Y si te dijera que todo lo que has aprendido sobre el éxito, la felicidad y la realización personal está al revés? Vivimos en un mundo donde se nos dice constantemente: busca más, esfuerza más, corre más rápido, no te detengas. Nos han educado para pensar que cuanto más lo deseas, más lo persigues y más lo fuerzas, más cerca estarás de alcanzarlo. Pero, ¿por qué entonces sentimos tantas veces que cuanto más perseguimos algo, más lejos parece estar? ¿Te ha pasado? Persigues a alguien con intensidad y desaparece. Buscas dinero desesperadamente y todo parece bloquearse. Imploras paz mental y tu ansiedad se multiplica. Es como si la vida te pusiera en pausa justo cuando más presionas el botón de avance. Y es ahí donde entra un principio espiritual tan poderoso como olvidado: la ley inversa. Un principio que afirma lo siguiente: cuanto más te aferras, menos recibes. Cuanto más sueltas, más llega. Cuanto menos buscas, más logras. Esto puede sonar contraintuitivo, puede chocar con todo lo que nos enseñaron, pero si lo observas con atención, verás que es una ley que rige las dinámicas profundas de la existencia. Y no, esto no significa que debas ser pasivo o dejar tu vida al azar. Significa que hay un nivel más sutil de creación, un camino de rendición inteligente, de acción sin obsesión, de intención sin ansiedad. Y ese camino lo conocen los sabios, los místicos y los despiertos. Pero también lo ha sentido tu alma. Piénsalo. ¿No fue justo cuando dejaste de buscar pareja que apareció alguien especial? ¿No fue justo cuando soltaste la necesidad de demostrar algo que tu autenticidad brilló más fuerte? ¿No fue en un momento de rendición total, cuando la vida finalmente te mostró un camino inesperado? Tal vez lo que necesitas no es empujar más fuerte, sino entender cómo funciona el flujo invisible del universo. Carl Jung lo insinuaba en sus palabras cuando decía: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. En otras palabras, la transformación no ocurre por presión, sino por alineación. Y es que el alma no obedece al ego. La vida no responde al control. El misterio no se conquista con lucha. Se accede con presencia, con fe, con rendición activa. Y es justo eso lo que vas a descubrir en este video. Porque si estás aquí, no es por casualidad. Es porque ya estás cansado de perseguir sombras. Es porque hay una voz interna que te dice: basta de correr, basta de buscar, comienza a ser. Hoy voy a mostrarte cómo funciona la ley inversa y cómo puedes aplicarla en tu día a día, no como una idea bonita, sino como una práctica espiritual real que te llevará a soltar la tensión y a invitar al milagro. Vas a comprender por qué forzar las cosas no funciona, cómo la no búsqueda puede ser más poderosa que el esfuerzo, y qué hacer para que lo que deseas llegue a ti, sin manipulación, sin ansiedad, sin desgaste. Así que quédate conmigo hasta el final, porque este video no es solo información, es una llave, una puerta que se abre cuando dejas de empujarla y simplemente permites que se abra desde adentro. Bienvenido a Umbral Espiritual. Hoy cruzamos juntos hacia un entendimiento superior de cómo se manifiestan las cosas verdaderamente importantes. Y quizás, cuando termines este video, descubras que el secreto no es buscar más, sino dejar de buscar tanto y comenzar a confiar profundamente. ¿Estás listo? Comencemos. Para comprender la ley inversa, primero debemos entender una gran verdad olvidada. La realidad responde a la vibración, no a la intención forzada. Vivimos en una cultura que idolatra el control. Desde pequeños se nos enseña a planificar, perseguir, conquistar. Se premia al que no descansa, al que lucha hasta el final, al que se obsesiona por llegar a la cima. Pero el alma no obedece esas reglas. Y aquí es donde nace la paradoja que exploraremos hoy. La verdadera transformación no ocurre por acumulación de esfuerzo, sino por alineación de energía. En muchas tradiciones espirituales, desde el taoísmo hasta las enseñanzas de Jesús, se nos habla de este principio oculto. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Evangelio de Lucas,
Cuando sueltas lo que eres, te conviertes en lo que podrías ser. Lao Tse. Estas enseñanzas apuntan a lo mismo. Cuando dejas de forzar, permites que lo superior actúe a través de ti. Carl Jung también lo insinuó con fuerza. Para él, lo inconsciente no podía ser manipulado como una máquina. La transformación profunda, el cambio verdadero, no podía nacer del ego que impone, sino del alma que escucha y coopera. Jung entendía que cuanto más te obsesionas con un resultado, ya sea sanar, atraer a alguien, tener éxito, más bloqueas el acceso a lo inconsciente, más lo saboteas. ¿Por qué? Porque el ego quiere controlar y el alma quiere confiar. La ley inversa nace precisamente ahí, en el contraste entre la tensión del ego y la confianza del alma. Cuando estás desesperado por algo, lo estás colocando fuera de ti. Estás diciéndole al universo: esto no me pertenece, no soy suficiente aún, no está conmigo. Esa vibración, aunque camuflada de deseo positivo, en realidad proyecta carencia. Y la vida, que responde a tu vibración más profunda, no puede traerte abundancia si tú estás vibrando escasez. No puede traerte amor si tú estás vibrando necesidad. No puede traerte paz si tú estás vibrando ansiedad. Este principio se refleja incluso en los pequeños gestos de la vida. Cuando tratas de caerle bien a alguien, te esfuerzas, sonríes de más, y paradójicamente, esa persona se aleja. Cuando buscas desesperadamente inspiración creativa, nada fluye. Pero al soltar, de repente, todo se ilumina. Cuando fuerzas el sueño, no llega. Pero cuando te rindes y te relajas, el cuerpo descansa solo. ¿Ves el patrón? La vida no responde a la presión, responde a la presencia. Y la presencia solo aparece cuando dejamos de perseguir lo que creemos necesitar. En el plano espiritual, esta ley tiene una profundidad aún mayor. Al no buscar, recuerdas que ya eres. Cuando dejas de buscar iluminación, comienzas a ver que siempre estuviste iluminado. Cuando dejas de buscar amor, te das cuenta de que eres amor. Cuando dejas de buscar abundancia, comienzas a actuar desde la fuente de todo lo que necesitas. Este no es un llamado a la pasividad, sino a una nueva forma de acción. Una acción alineada, inspirada, no ansiosa. Una acción que fluye desde la quietud interior, no desde la necesidad de llenar un vacío. La ley inversa no significa no actuar. Significa actuar desde otro lugar, desde la completitud, no desde la carencia. Y para llegar a ese estado, necesitas rendirte. No rendirte como derrota, sino como entrega consciente a una inteligencia más grande que tu ego. Porque cuando dejas de buscar con desesperación, abres espacio para que lo que verdaderamente necesitas te encuentre. En el siguiente bloque, te mostraré ejemplos reales de cómo esta ley se manifiesta en la vida cotidiana y cómo puedes empezar a practicarla desde hoy, sin desconectarte del mundo, pero sí conectándote, por fin, contigo. Ahora que ya entendemos el principio espiritual detrás de la ley inversa, es momento de observar algo mucho más cercano, algo que nos atrapa cada día sin darnos cuenta: la trampa del esfuerzo forzado. Desde que somos niños, se nos ha programado con una idea muy seductora pero peligrosa: si te esfuerzas lo suficiente, lo conseguirás. En la superficie, esto parece motivador, pero en el fondo es una trampa para la conciencia. ¿Por qué? Porque este tipo de esfuerzo no siempre nace del amor al proceso, sino del miedo al fracaso, de la autoexigencia, de la creencia de que no eres suficiente si no consigues algo allá afuera. Esto es clave. Cuando el esfuerzo nace desde la escasez, te estás alejando del resultado que buscas. Imagina esto: estás trabajando incansablemente para lograr abundancia, pero tu energía interna está diciendo: no tengo, necesito tener, no soy nada si no logro esto. Estás intentando sanar emocionalmente, leyendo libros, yendo a terapia, meditando horas al día, pero todo con una voz interior que susurra: estoy roto, no puedo seguir así, necesito dejar de ser esto que soy. ¿Notas la contradicción? Ese esfuerzo tan intenso está alimentado por resistencia a tu presente,
por una profunda no aceptación de lo que es. Y aquí ocurre la ironía. Cuanto más fuerzas ese cambio, más lo bloqueas. Carl Jung lo explicó con gran claridad. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Esto no significa que no haya que actuar, pero sí implica que hay una enorme diferencia entre actuar desde la escasez y actuar desde la expansión. Uno de los grandes males espirituales del mundo moderno es la obsesión con el crecimiento personal como forma encubierta de autorrechazo. Personas que se exigen evolucionar sin descanso, que no pueden estar en paz porque sienten que siempre tienen que mejorarse. Este tipo de actitud puede parecer elevada, pero en realidad es una versión sofisticada del ego disfrazado de espiritualidad. Es esfuerzo, pero no es integración. Es presión, pero no es paz. Es ambición, pero no es armonía. Y la ley inversa opera justo ahí. Cuanto más fuerzas tu crecimiento, menos lo experimentas. La sanación, la creatividad, la conexión espiritual no surgen bajo presión. Surgen cuando estás presente, cuando estás abierto, cuando confías. Fíjate en la naturaleza. Una flor no se abre a gritos. Un fruto no madura por estar estresado. El sol no se esfuerza por brillar. Todo lo verdaderamente poderoso fluye desde un principio natural de no resistencia. Es lo que los taoístas llamaban Wu Wei, el arte de actuar sin forzar, una acción sin fricción, un hacer que no proviene del miedo sino de la conexión. Pero ¿qué pasa cuando te dejas llevar por la trampa del esfuerzo forzado? Te quemas emocionalmente, pierdes energía vital, te vuelves irritable, ansioso, desconectado de ti mismo. Te vuelves rígido, dejas de fluir, quieres controlar todo. Y el alma no vive donde hay control, vive donde hay entrega. Pierdes la fe. Como no logras lo que esperabas, crees que algo está mal contigo. Pero en realidad, lo que falla es el enfoque, no tu esencia. Aumentas la resistencia. El deseo obsesivo por cambiar se convierte en una cadena. Y sin darte cuenta, estás reforzando justo lo que querías superar. Aquí entra el poder de la conciencia. La práctica no está en dejar de hacer cosas, está en desde dónde las haces. Puedes estudiar, pero hazlo desde la expansión, no desde la carencia. Puedes trabajar en tus sueños, pero sin la urgencia tóxica de llegar ya. Puedes sanar, pero desde el amor a ti mismo, no desde la desesperación de dejar de ser quien eres ahora. Porque recuerda, el verdadero poder no está en hacer más, sino en soltar lo que bloquea tu luz. Y muchas veces, lo que más bloquea tu expansión es ese esfuerzo ciego que te mantiene atrapado en la ilusión de que algo te falta. En el siguiente punto, te revelaré cómo aplicar esta sabiduría en tu vida diaria. Cómo soltar sin rendirte, cómo confiar sin volverte pasivo y cómo actuar desde un lugar de conexión interior. Porque la clave no está en dejar de moverte, sino en moverte desde un centro de plenitud, no desde el vacío. Hay un momento en el camino espiritual donde comienzas a darte cuenta de algo sutil, pero profundamente transformador. No se trata de hacer más, se trata de soltar la fricción interna con lo que ya es. Eso es fluir. Fluir no es ser pasivo, no es quedarse sentado esperando que el universo haga todo por ti. Tampoco es rendirse desde la apatía. Fluir es una forma de acción, sí, pero de una acción completamente distinta a la que nos han enseñado. Es una acción que nace del silencio interior, de la conexión, del no apego al resultado. Fluir es como bailar con la vida en lugar de intentar dirigirla a la fuerza. Es moverte porque sientes el impulso auténtico de hacerlo, no porque crees que si no lo haces, fracasarás. En muchas tradiciones espirituales, esta idea se expresa con otras palabras. En el Tao se habla del Wu Wei, el arte de actuar sin forzar. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, actúa sin apego al fruto de tus acciones. Y en los Evangelios, Jesús enseña que el reino de Dios no llega por el esfuerzo humano, sino como una semilla que crece sola mientras uno duerme. Y es que cuando dejas de pelear con la vida y entras en comunión con ella, tus acciones dejan de ser compulsivas y comienzan a ser creativas, conscientes, poderosas.
Imagina esto por un momento. Un río no se pregunta si llegará al océano. No se obsesiona con encontrar el mejor camino. Simplemente fluye. Y sin embargo, lo logra. Ese es el gran misterio. El río no se detiene, no se queda esperando, pero tampoco se resiste. En su movimiento está la entrega. En su entrega está la sabiduría. Cuando tú actúas desde el miedo, desde la ansiedad por controlar, desde la obsesión por lograr algo ya, lo que haces en realidad es oponer resistencia al flujo natural de la vida. Es como poner piedras en tu propio cauce. Pero cuando actúas desde la presencia, desde el centro de tu ser, desde esa parte de ti que está alineada con algo más grande, entonces todo cambia. Las decisiones fluyen, las sincronicidades aparecen, las personas correctas llegan, y las oportunidades que antes perseguías desesperadamente comienzan, casi mágicamente, a presentarse ante ti, porque ya no estás operando solo desde tu mente limitada, sino desde una inteligencia más profunda que trabaja a través de ti. Una inteligencia que sabe lo que necesitas antes de que tú lo pidas. Fluir no significa no tener metas. Significa no perderte en ellas. Significa avanzar hacia ellas con alegría, pero sin ansiedad. Caminar con intención, pero sin carga. Esto requiere mucha confianza. Confiar en que no necesitas controlar todo. Confiar en que no necesitas saber cada paso. Confiar en que lo que es para ti no necesita ser forzado. Y quizás esto sea lo más difícil para nuestra mente moderna. Aceptar que soltar el control no es perder poder, sino recuperarlo. Porque en ese soltar hay espacio para lo divino. Hay espacio para que el alma respire. Y sobre todo, hay espacio para que la vida te sorprenda. Muchos de los grandes avances de la humanidad, de las ideas más brillantes, de los momentos más profundos de sanación o despertar espiritual, no vinieron desde el esfuerzo ciego, sino desde un estado de apertura, de presencia, de inspiración espontánea. Eso es fluir. Es permitir que lo que te guía no sea solo tu deseo, sino la inteligencia sutil de la vida misma. Es dejar de imponerle tus planes al universo y comenzar a colaborar con él. Y cuando lo haces, cuando de verdad te alineas, cuando dejas de correr y comienzas a escuchar, descubres algo asombroso. Nunca estuviste tan cerca de lo que buscas como cuando dejaste de perseguirlo. En el próximo segmento hablaremos de cómo aplicar este principio en lo concreto, cómo vivir desde el desapego sin caer en la inacción, cómo crear desde la armonía y cómo transformar tu vida sin pelear con ella. Porque fluir no es un lujo espiritual, es el camino hacia una vida más auténtica, más libre, más profunda. Una vida donde no necesitas forzar nada, porque todo lo que es verdadero simplemente comienza a suceder. Ahora que has comprendido qué es la ley inversa y cómo actúa silenciosamente en tu día a día, quizás te estés preguntando, ¿y cómo la aplico conscientemente? ¿Cómo vivo desde este principio sin caer en la pasividad o el desinterés? La respuesta está en un cambio de conciencia. No se trata de dejar de actuar, sino de desde dónde actúas. Porque cuando dejas de buscar con ansiedad, con obsesión, con la idea de que si no lo logras no vales nada, algo en ti se libera. Y es justo en ese espacio de liberación donde la vida comienza a responderte con más fluidez. Empiezas a notar que lo que antes se escapaba de tus manos, ahora llega cuando ya no lo necesitas con desesperación. Lo que antes perseguías agotado, ahora aparece cuando estás en paz contigo mismo. Te das cuenta de que el dinero fluye más fácilmente cuando no estás en guerra con él. Que las personas correctas aparecen cuando dejas de fingir para agradar. Que las oportunidades más grandes llegan cuando estás demasiado ocupado siendo tú mismo como para estar rogando por ellas. La ley inversa actúa en lo sutil. Funciona con el amor, con la fama, con la salud, con la espiritualidad. Es como si el universo se negara a entregarte lo que deseas cuando lo deseas desde la carencia, porque el deseo ansioso es una forma de declarar que no tienes. Y la vida, que siempre responde a tu frecuencia interna, simplemente refleja eso. Pero cuando deseas sin necesidad, cuando caminas con dirección pero sin prisa, cuando haces sin exigir, sin resistirte, sin tensar,
entonces todo cambia. Es en ese punto donde entras en armonía con la ley profunda de la existencia, no la ley del más fuerte, sino la ley del más consciente. Y esto no es solo teoría. Puedes practicarlo ahora mismo. Piensa en algo que anhelas profundamente. Tal vez una relación, un propósito, estabilidad económica, paz mental. Ahora siente cómo se siente tener eso. Siente la emoción de que ya está contigo. Respira con ella. Y después, suéltala. Agradece como si ya fuera real. Y sigue con tu vida sin apegarte a cuándo o cómo vendrá. Haz lo que tengas que hacer, pero sin la desesperación de controlar cada resultado. Verás que la magia no ocurre cuando te aferras, sino cuando confías. Y confiar es la forma más pura de fe. No fe ciega, sino fe viva. Fe que no necesita pruebas para sostenerse porque ya vibra en la certeza. Aplicar la ley inversa es vivir desde la madurez espiritual. Es dejar de pedir y comenzar a agradecer. Es soltar sin perder el amor. Es actuar sin quedar atrapado en el resultado. Es como si el universo te dijera, cuando dejes de demostrar que lo necesitas, sabrás que estás listo para recibirlo. Y así ocurre. Ahora quiero hablarte a ti, que has llegado hasta este punto del video. Quizás te hayas sentido identificado. Quizás llevas tiempo luchando, persiguiendo, cansado, y este mensaje ha resonado en lo más profundo de tu alma. Si es así, déjame decirte algo. Tu camino está a punto de cambiar, pero no porque vayas a esforzarte el doble, sino porque por primera vez vas a confiar en el poder de soltar. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque aquí, en Umbral Espiritual, no solo hablamos de despertar, sino de vivir despiertos. Comparte este video con alguien que necesite soltar el peso del control. Y sobre todo, comenta abajo, ¿qué estás listo para soltar hoy? Porque tu transformación no empieza cuando lo logras todo. Empieza cuando dejas de correr, respiras profundo y confías en que la vida ya te sostiene. La ley inversa no es magia. Es una verdad tan simple que asusta. Cuanto más te alineas, menos necesitas forzar. Y cuanto menos fuerzas, más sucede. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, recuerda, la clave no está en perseguir más, sino en recordar quién eres y permitir que lo verdadero llegue a ti. Bienvenido al Umbral Espiritual. Tu alma ya está despertando.